Pongan bien perrito. Que no cuesta nada, ¿eh? Que hay que apoyar a los animales. Bueno, la portada de mañana. ¿Quién ha ido al juicio de 11M? La becaria. Sí, hoy ha declarado el jefe de los TEDx y dice que sabían desde el principio que no había sido ETA, que Al-Qaeda... Esta historia es muy floja, Montserrat. Quiero otro enfoque. Bueno, yo pensaba hablar del concepto islamista de la yihad. En realidad... ¿Y si el jefe de los TEDx fuese un vasco que trabaja en la policía pero que en el fondo está pagado por ETA? Como Matt Damon en Infiltrados. Está muy visto. ¿Y si el 11M fuera una tapadera para encubrir algo mayor? Una cortina de humo para desviar la atención, porque el plan B era atentar contra la T4. Sí, pero la T4 todavía no existía. Es una licencia, niña. Vamos a ver. Seamos rigurosos, por favor. ¿Y si cambiamos la T4 por la sede de Endesa? ¡Oh! Rollo OPA pero con lanzagranadas. Querían entrar, coger las acciones y llevárselas a Barcelona. No, a Moscú, como el oro de España que se llevó Carrillo después de lo de Paracuellos. Una conspiración entre la yihad islámica, los vascos, Putin y la Caixa, apadrinada por ZP y Carrillo. Me gusta, pero... ¿quién lo aborta? ¿Rajoy? Oye, ¿pero tú crees que Rajoy cuela como salvador de España? Como mínimo fue Aznar. Esto es lo previsible. Vamos a sorprender. ¿Y si ponemos al verbo Boadella? Aznar y Boadella en un F-18. ¡Lo veo! 5 columnas. Apuntar. El 11M podría haber sido peor. Aznar y Boadella salvan a España del desastre por culpa de la conspiración de ZP y ETA contra Endesa. Chicos, a trabajar. ¿Y en la foto, jefe? En la foto poner a Scarlett Johansson, que vende mucho. Entonces, es increíble, ¿no? Es increíble cómo se manipula. Yo de la mochila, la furgoneta... Yo de todas formas quería dejar claro una cosa. Es decir, lo que más me llena a mí de perplejidad es que ni siquiera los responsables políticos de la policía, que en 72 horas resuelve el peor atentado, las líneas generales del peor atentado de la historia de España, que esas mismas personas no defiendan ese trabajo que fue extraordinario, que no tiene precedentes en el mundo. Que no se puede comparar con el de Estados Unidos, por ejemplo, que es un estado con muchos más medios. Ni en Londres, ni lo ocurrido en Londres. Es que a mí, en fin, creo que la sociedad española tiene que estar orgulloso de la investigación que ha hecho la policía. Claro. Y los primeros jefes de estos policías que hicieron la investigación fue un señor que se llama Ángel Acebes, un señor que se llama Ignacio Astarloa y un señor que se llama José María Aznar, que eran los responsables máximos de las investigaciones en aquel momento, que naturalmente hacía la policía, los profesionales. Y a mí me llena de asombro que no se valore ese trabajo que fue extraordinario, extraordinario por donde se vea. Y los resultados de ese trabajo se han ido viendo a lo largo de todos estos años y probablemente puede ser, yo creo que sí, se va a ver con una sentencia condenatoria. Estaba usted hablando de la mochila de Vallecas, estaba hablando de la Renault Kangoo. ¿Qué otros dos argumentos más chocantes, digamos? El ácido yo bórico creo que igual. lo más chocante, bueno, el ácido bórico es casi anecdótico, ¿no? Es absurdo cómo sea. Pero esto... para ser anecdótico se le han dedicado toneladas de papel, ¿no? Sí, pero... El 21 de septiembre de 2006, el periódico El Mundo publicaba las evidencias documentales que demostraban que un informe de la Policía Científica sobre unos análisis realizados en el marco de las investigaciones del 11M había sido falsificado. En concreto, el documento en cuestión era el del análisis de una sustancia que se encontró en casa de uno de los procesados del 11M, Hassan el-Haski, que resultó ser ácido bórico, sustancia que tiene aplicación en numerosos campos de la delincuencia, como por ejemplo el tráfico de drogas o de explosivos, ya que sirve para enmascarar olores. El informe fue mutilado para eliminar unos párrafos en los que se recordaba que en la larga historia de la lucha antiterrorista en España solo se había encontrado ácido bórico en 3 ocasiones: en el domicilio de Hassan el-Haski, en casa de un anarquista acusado de actividades terroristas y en el registro de un piso franco de ETA. La publicación del informe del Mundo sirvió como detonante para que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional, la cual ordenó una semana después que el asunto fuera remitido a los juzgados de Plaza de Castilla, al apreciar indicios de delito los mandos de la Policía Científica que mutilaron el informe pericial.
Las investigaciones iniciales revelaron que no solo se había falsificado un documento, sino que incluso se había alterado con Tipex los registros policiales para borrar el rastro de la falsificación. Sin embargo, el juez Garzón intervino en el caso y, de acuerdo con la Fiscalía, decidió tomar declaración en contra de toda lógica jurídica a los peritos que habían elaborado los informes originales que posteriormente otras personas mutilaron. Y en una sorprendente pirueta policial, decidió imputar a esos peritos un delito de falsificación. En otras palabras, en lugar de imputar a los mandos policiales que habían alterado un informe para eliminar de él una serie de párrafos, Garzón imputó un delito a quienes habían realizado el informe original. La campaña que se desató contra los 3 peritos de la policía científica, especialmente desde las páginas del País y el ABC, fue feroz. Sin embargo, después de esa crucifixión pública, la Audiencia Nacional terminó revocando todas las resoluciones de Garzón y exculpando, como no podía ser menos, a los peritos que habían redactado el informe original. Finalmente, el caso pasó a los juzgados de Plaza de Castilla, donde la jueza encargada del mismo desestimó todas las imputaciones contra los peritos y decidió procesar a 4 mandos de la policía científica por falsificación documental: Miguel Ángel Santano, Pedro Luis Mélida, Francisco Ramírez y José Andradas. Estos mandos policiales declararon como imputados en noviembre de 2006 ante la juez Gallego. La magistrado decidió finalmente procesarlos por un delito de falsificación, castigado con hasta 6 años de cárcel. Que no es la primera vez que lo habíamos hecho. Ya habíamos relacionado muchísimos hechos entre sí y jamás se nos ha puesto ninguna pega. Esta fue la única vez que en nuestra vida profesional se nos ha dicho que teníamos que eliminar esta relación. Por supuesto que no lo hicimos y así nos vemos. 30 años de experiencia sin ningún problema, hasta que estos peritos redactaron el informe en el que apuntaban a una posible relación entre uno de los cerebros del 11M y ETA. Para nosotros lo importante no era que se tratara de ácido bórico. Lo importante en este caso es que nosotros teníamos conocimiento de que había sido identificado en otros hechos relacionados con el terrorismo. En concreto en un piso franco de ETA en Salamanca. Y nosotros no podemos ocultar algo que para nosotros puede tener importancia. Sin embargo, los peritos recibieron la orden de eliminar la referencia a ETA, algo sin precedentes. Que nuestro jefe, cuando nos dice esto, nos lo dice que siguiendo las órdenes de la superioridad tenemos que eliminar esto. Y entonces yo en concreto le digo que yo no voy a eliminar nada porque para mí lo importante es precisamente esta observación. El 11 de julio de 2006 el perito Manuel Escribano descubrió que el informe que llegó al juez no era el que él había escrito. Su jefe, Francisco Ramírez, lo había manipulado y firmado. Lo que habían hecho había sido eliminar esta observación de la ETA y la fecha también la habían modificado y los peritos que éramos nosotros 3 había sido cambiado por el señor Ramírez. Nosotros no acusamos a la ETA, nosotros no acusamos a nadie, simplemente hacemos unas observaciones por si consideran oportuno su estudio. Escribano y los otros 2 peritos avisaron a su jefe de unidad, José Andradas, de esta irregularidad y le llevaron una copia del original. No sucedió nada, ni una pregunta, ni una investigación. Es decir, que desde el 11 de julio de 2006 que ustedes le advierten a su jefe de que el informe había sido modificado, que había una posible irregularidad, hasta el día 21 de septiembre que sale publicado en los medios de comunicación, a ustedes nadie les pregunta nada y no se inicia ninguna investigación. Ni nada. Nadie nos dijo nada. Cuando se publicó comenzó la pesadilla para estos 2 peritos. Su informe había sido manipulado y sin embargo eran ellos los que se veían imputados por el juez Garzón que les acusaba de falsificación. Falsificación no la hay desde el punto de vista lógico. Luego todo lo demás pueden ser hipótesis que cada uno tiene que hacerse personalmente. Yo tengo las mías, pero son tan graves que realmente públicamente no me atrevo a decirlo. Ahora la jueza Gema Gallego ha retirado la imputación contra los peritos y todo ha pasado para ellos. Entraron como testigos, pero pronto se dieron cuenta de que algo pasaba. El señor Garzón no quería saber lo que había ocurrido, sino que ya existía una predisposición, ¿no? Y quería oír unas respuestas que no se ajustaban a la realidad. Entonces, cada vez que yo no respondía a lo que él quería oír, me gritaba, ¿no? Ya eran las 2 de la madrugada. Garzón había comenzado los interrogatorios a las 5 de la tarde. La declaración más larga fue la de la perito Isabel López. Él hace que no entiende, tergiversa continuamente, pasan 2 horas
se levanta estirándose, estoy cansado, le dicen los fiscales, y les dice, tengo que ir al servicio. Usted mientras, apuntándome con el dedo, usted mientras corrige las copias y las firma. Según cuenta la perito, Garzón volvió del baño con más energía y endureció el tono. Venga, que tenemos que continuar. Y ya venía en plan, digamos, vulgarmente, más flamenco. Él argumenta que el ácido bórico es una cosa muy vulgar, que él lo tiene incluso en su casa para el olor de pies. Yo le digo que dudo mucho que él tenga 1 kilo, 1,3265 gramos en su casa para el olor de pies. Cuando ya se están aproximando el final de las 4 horas, salta todo destemplado. Entonces, ustedes me han querido engañar, porque el documento 11 vuelve a la carga con el documento 11. Me han querido engañar, nos han querido engañar. Llévesela y que se la lleven y que quede aislada. Y así estuvo, retenida e incomunicada, mientras en la sala Garzón interrogaba a Escribano. Cuando le contestaba decía, y no me chille, me decía a mí que yo no chillara, y era yo el que estaba recibiendo los gritos, ¿no? Y digo, perdone señoría, que no grito, que es mi forma de hablar. Y no me llame señoría, ¿no? O sea, digo, perdone señoría, y no me vuelva a llamar señoría, pero, perdón. A las 2 de la madrugada terminó el interrogatorio. Habían entrado como testigos y salieron como imputados, acusados de haber falsificado su propio informe. Se enfrentaban a penas de cárcel y a perder su trabajo. Gracias a la Confederación Española de Policía, que nos prestó su servicio, y allí pude observar cómo este abogado se preocupaba de nosotros y decidí que le iba a pedir que me llevase a mí también el caso, nada más. Yo me quedé que solo atinaba a decir, esto es mentira. Una pesadilla que vivieron por negarse a modificar su informe. El día que tenga que faltar a la verdad, me tendré que ir de la policía. No podré trabajar para la policía porque si estoy para defender la verdad, ya me puede usted explicar qué pinto yo trabajar en la policía. La cúpula de la policía científica, ya absuelta, se sentó en el banquillo de los acusados por un presunto delito de falsedad documental. A principios de 2005, la policía mandó analizar una sustancia encontrada en casa de Hassan El Haski, uno de los imputados del 11M. Los 3 peritos a los que se adjudicó el caso determinaron que se trataba de ácido bórico e incluyeron, como siempre hacían, que esa misma sustancia también se había encontrado en un piso franco de ETA y a un joven antisistema que colocaba cócteles Molotov. Aquellas observaciones no implicaban que existiera ningún tipo de relación entre la banda terrorista y el 11M, pero tampoco sabían la importancia que podía tener para el caso, dado que el 95% del sumario se encontraba bajo secreto. A pesar de ello, los jefes de aquellos peritos les exigieron que eliminaran toda referencia a ETA por orden de la superioridad. Y ante su negativa, uno de sus jefes, Francisco Ramírez, lo mutiló él mismo y firmó el informe como si fuera él quien hubiera realizado aquellos análisis. Ahora la Audiencia de Madrid reconoce todos estos hechos, pero considera que no son constitutivos de delito y disculpa a los acusados porque dice actuaron abducidos por la relevancia sociopolítica del caso. Todo ello a pesar de que a lo largo de la sentencia reconoce de manera reiterada el cúmulo de irregularidades administrativas que se cometieron. Entre otras, reconoce que el uso del famoso Tipex constituye un método inadecuado e impropio de cualquier organismo oficial, pero dice no supone una falsificación, en tanto en cuanto su uso era habitual en el laboratorio. Y es que para el tribunal lo importante era determinar que la sustancia en cuestión era ácido bórico. Las demás alteraciones, al margen de la relevancia que pudieran tener, considera que son tangenciales e intrascendentes en la medida en que no se ha podido demostrar cómo habrían afectado al resultado del proceso del 11M. El que había perpetrado. Bueno, pues ya ven, irregularidades por todas partes, pero aún así, absueltos los 4 mandos policiales. O sea, unos peritos hacen un informe, llega el mando policial, les dice que lo cambien, ellos dicen que no, meten la tijera, cambian con Tipex el registro, cambian el informe, cambian el firmante, pero todo eso para el tribunal no es delito. Y no es delito porque dice que lo que se quitó no era relevante. Pero claro,
Pues ahí la pregunta es, ¿y quién eran esos mandos policiales para decidir lo que era relevante y lo que no? Porque yo pensaba que quien dirigía la investigación era el juez del Olmo. Pero claro, ahora ya me doy cuenta de que no. Debía de ser el señor Santano el que dirigía la investigación. Y a pesar de que el 95% del sumario estaba declarado secreto en el momento de mutilarse ese informe,